En caso de que no lo hayan hecho, leerían la biografía de Hitler, la venderían en sus librerías, verían bien que se expusiera en las tiendas, en los escaparates. Bueno, pues a esta polémica se enfrenta Alemania en este momento y en unos días también España. Para hablar de ello hemos invitado a Emilio Cammani y a Ricardo Artola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muy bien. Si queréis empezamos contando la historia, y es que Mein Kampf, que es la autobiografía de Hitler, también el libro donde él vuelca su ideario y también donde reflexiona sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tenía unos derechos de edición que estaban en posesión del Estado de Baviera. Esos derechos de edición han caducado, tenían 70 años de derechos de propiedad y han caducado, entonces ahora ya se pueden publicar libremente. ¿Lo publicamos o no lo publicamos? Y además lo publicamos en edición crítica o simplemente el texto y que cada uno ahí saque sus conclusiones. ¿Quién se lanza primero? Pues si quieres empiezo yo. Cualquier editorial que quiera publicarlo, que lo publique. Si alguien quiere hacer una edición crítica, pues una edición crítica. Que alguien quiere publicarlo en Mondo y Lirondo, Mondo y Lirondo. Que se quiera hacer una traducción nueva, más estudiada o mejor de las que hay existentes, pues también. Que la quieres publicar directamente en alemán, pues en alemán. A mí me parece que el libro tiene muchísimo interés desde el punto de vista historiográfico. Por otra parte, puesto que la historia le interesa a tantísima gente sin necesidad de dedicarse profesionalmente a eso, y es más, los historiadores, o sea, Ricardo Artola, ¿qué haríamos si a la gente no le interesara la historia nada más que a los que no nos dedicamos a eso? Pues no haríamos nada. Entonces, pues si alguien quiere irse directamente al documento en vez de ver la opinión de otras personas que lo han examinado, lo han estudiado, pues ¿por qué no? Va a una librería, coge y lo compra y ya está. No le veo mayor problema. En este sentido, la política de Alemania hasta ahora no me parece muy, no sé, muy democrática. Ricardo. Sí, yo la verdad es que coincido, o sea, yo creo que es un reflejo de algo que por otro lado a mí sí me parece bien, que es que en Alemania haya habido un control más o menos férreo de la simbología nazi, que si no se hubiera incluido en sus leyes fundamentales, pues probablemente hoy en día, que ya ha transcurrido mucho tiempo, pues veríamos esvásticas en las calles alemanas. O sea, esto es un poco la otra cara de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú legislas, pues o yo no sé nada de derecho, tú eres el experto, pero quiero decir que cuando legislas o metes todo dentro o si empiezas a hacer excepciones es más complicado. Entonces yo creo que lo de la prohibición del Mein Kampf en Alemania responde a este asunto de la prohibición de todo lo que llevaba aparejado pues el nazismo. Pero vosotros sabéis que varias de las afirmaciones que aparecen en este libro de principios del siglo pasado, de 1925, creo que es la primera edición, y 28 el segundo tomo, el primer tomo y el segundo tomo, atentan contra los valores fundamentales y los derechos humanos. Pero también, o sea, son los principios del genocidio. Sí, pero es que hay muchos libros que se publican libremente porque no, digamos, tienen ese contexto y que digamos que también dicen barbaridades y que como no se ha legislado... Bueno, y es que de hecho, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que son los que encarnan una parte importante de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, se ha publicado libremente. O sea, este es un problema más de Alemania y que Alemania, por extensión, ha, entre comillas, contaminado la forma de abordarlo. Pero yo creo que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, hay una edición canónica desde hace años y es un problema que ni se plantea, ¿no? Hay libreros que en Alemania se niegan a venderlo a no ser que el cliente lo encargue y mucho menos a exponerlo en los escaparates. Eso también me parece bien. ¿A ti no te parece? ¿No quieres exponer en tu escaparate un libro que te desagrada o que te parece que estropea o que no es de la calidad de lo más que tienes? ¿Y por qué no? Ahora, si te viene un cliente que te lo pide y tú estás en condiciones de dárselo, pues ¿por qué no? Si es que me parece que en un país libre eso es lo que debe ser. Por otra parte, es que además Mein Kampf, o Mi lucha, es un libro extraordinariamente interesante para entender la estrategia de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, Hitler podría ser un genocida, un tipo atrabiliario, incluso chiflado, pero lo que no era ningún tonto. Y el cómo examina todos los errores que comete el Segundo Reich y que él en su Tercer Reich no quiere cometer, está muy bien. A mí la única cosa que se me ocurre donde Hitler se equivoca reiterando la estrategia de la Primera Guerra Mundial es en la guerra submarina, pero todo lo demás trata de contrarrestarlo. Y la prueba de ello, por eso se salva Inglaterra, porque él comprende que así como Alemania lucha contra Inglaterra en la Primera Guerra Mundial y por eso la pierde, él en la Segunda no puede de ninguna manera enfrentarse a Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra se empeña en no aliarse. Lo ve como el único aliado, incluso. Claro, entonces es cuando entiendes que si Halifax se queda en 1940 siendo primer ministro en vez de Churchill,
las cosas hubieran sido completamente distintas, porque eso era, o sea, Hitler no entendía cómo Gran Bretaña no se aliaba con él, dejarme a mí el continente europeo y quedaros vosotros con el resto del mundo. Era una oferta muy tentadora, hasta el punto de que a Halifax le pareció bien, pero es Churchill el que dice ni hablar, con este tío a ningún lado, vamos hasta el final contra él, cuando dice eso de lucharemos en la tierra, en el mar, en las playas, en todos sitios, y esa es la cuestión. Entonces, toda esa estrategia de Hitler, ¿por qué deja que el ejército inglés escape en Dunkerque? O sea, todo eso no se entiende si tú no lees Mein Kampf. En el momento en que la violencia tiene objetivos políticos, por muy inmoral que sea, para poder combatirla tienes que entender cuáles son esos objetivos, porque una parte de cualquier estrategia que tenga como finalidad vencer es negarle al enemigo la consecución de sus objetivos. Negándole la consecución de sus objetivos le estás ganando. Eso es al margen de luego las consideraciones morales, luego el derecho penal y los crímenes y a quién tenga que ir a la cárcel y quién no tenga que ir. Pero los libros, por Dios, los libros no hacen daño a nadie. No, a ver, yo como editor me haría muy feliz pensar que los libros son capaces de modificar la historia. Y a veces en parte lo son, pero solo en parte. Yo no creo que porque publiques un libro, eso a ese libro y a la lectura de ese libro le puedas atribuir, de ese libro además en concreto, males como los que están en el pasado. O sea, el que normalmente los que van a hacer eso, y lo demuestra el propio Tercer Reich, son más bien taraos ya de que vienen de casa con la tara, digamos, no es eso. Y no es precisamente, digamos, la élite nazi no destaca, aunque leyeran de una manera muy sesgada, pero no destacan porque fueran grandes intelectuales. O sea que eso sería una disculpa, yo no creo que se le pueda achacar a la reedición el que eso vaya a provocar males mayores. Y de hecho, bueno, pues el popurrí, hablando de Mi lucha de Hitler, es un popurrí que lo que hacía era buscar pruebas o digamos leer cosas que corroboraran sus tesis previas. Eso no es una actitud intelectual. Yo si me encuentro con un libro que cae en mis manos por las circunstancias que sean, o me lo recomiendan, y hay cosas que contravienen lo que yo pienso, hombre, le daré una pensada por lo menos, la verdad, o intentaré hacerlo así. Yo estoy con Ricardo en eso. A mí me parece que el más listo de todos, sin ser tampoco la paloma azul, y el que más sabía de todo, sin tampoco haber estudiado mucho, era precisamente Hitler. Y eso se demuestra en Mein Kampf. O sea, como estratega, era una estratega notable. No era Napoleón, ni era César, ni era Alejandro, pero chico, era un tío que ve bien. Pero, por ejemplo, siempre se dice, cualquier chaval que se haya interesado por la Segunda Guerra Mundial sabe que el gran error de Hitler fue invadir Rusia. Si tú te lees Mein Kampf, tú te das cuenta que no podía hacer otra cosa más que invadir Rusia, porque toda su obsesión era el Lebensraum, el espacio vital, y el espacio vital estaba en el este, con lo cual no le quedaba más remedio, porque aquella guerra estaba montada para al final invadir Rusia. Si no iba a invadir Rusia, no tenía ningún sentido nada de lo que se hizo. Claro, era su objetivo, claro, expandirse hacia el este. Hacia el este era la idea que le obsesionaba. Bueno, pues Emilio y Ricardo, muchas gracias, un ti, placer como siempre. Y ya ti. saben que a finales de enero, pues en España estará publicada de nuevo una edición crítica de Mi lucha, el libro autobiográfico de Adolf Hitler. Como decía hace poco Federico, quizá la mejor forma de que nadie se entere de nada es publicarlo en un libro.